Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos R. Hoy 17 de abril del año 2019. Les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mata Porras y además de nuestro invitado de esta noche, el doctor Fernando Zamora Castellanos. Nos acompañan, como siempre, el doctor Jorge Rodríguez Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles, Roy. Buenas noches, don Fernando. Bienvenido nuevamente al programa. Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos los amigos que siguen el programa, ya sea por televisión o por la señal de Radio Cultural Los Santos. Don Roy Naranjo Abarca, licenciado, buenas noches. Buenas noches, don José. Buenas noches, doctor. Por supuesto, a don Fernando, gracias por acompañarnos. Va a ser un tema muy interesante a todas las personas que nos siguen cada viernes. Y además hoy tendrá un encuentro muy interesante después del programa. Buenas noches, don Fernando. Un placer tenerlo nuevamente por acá en Hablemos. Muchas gracias, don Aquiles, Roy, Jorge. Siempre es un honor estar y compartir con ustedes y con toda la ciudadanía de esta región, que es una región privilegiada de nuestro país. Bastante. Y llueve bastante también. Cuando llueve. Y el doctor, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Rodríguez. Bien, bueno, hoy es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Es un tema que casi siempre tocamos 1 o 2 veces al año acá en el programa, y es porque la hipertensión arterial sigue siendo la famosa asesino silenciosa, una enfermedad que contrae muchas complicaciones y muy silentes. Me refiero a insuficiencia renal, me refiero a crecimiento de las cavidades del corazón, me refiero a infartos, derrames y una serie de problemas ocasionados por un mal control de la hipertensión arterial. Les traje una gráfica que muestra las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón. Como pueden observar, hoy por hoy lo que se considera normal es tener la presión en menos de 120 y en menos de 80. O sea, lo más alto que se puede considerar normal en este momento es 119/79. Ya de ahí en adelante comienzan los problemas. Se habla de que los gringos fueron muy agresivos con estas cifras que salieron en diciembre de 2017, pero los estudios los respaldan. O sea, ellos hablan de que para poder evitar tener todas las complicaciones atribuibles a la presión arterial, hay que tener presiones inferiores a 120/80. Ya hablamos de que unas cifras entre 120 y 129 y para arriba de 80 son cifras que llamamos unas cifras elevadas de presión, que requieren que la persona empiece a cambiar un poco su estilo de vida, que disminuya la sal, que haga ejercicio, que baje peso, etc. Pero presiones como hasta hace año y medio, que considerábamos 140/90 como presión normal todavía, ya ahora se consideran más bien presión arterial, hipertensión arterial en el estadio 2. O sea, lo que considerábamos normal hasta hace año y medio es enormemente peligroso para la salud. Así que tómese la presión, vigílela y mantenga cifras normales. De que en caso de no estar en menos de 120 y menos de 80, acuda inmediatamente al doctor. Muchas gracias, doctor. Siempre hay que seguir los tratamientos médicos en ese sentido, ¿verdad? Y es que en esto, que la hipertensión es... Si usted está tomando la pastilla de la presión... No, si se está tomando un fármaco bien indicado, que es el fármaco para las condiciones médicas de cada persona, porque no es lo mismo tratar a un blanco que a un negro, no es lo mismo tratar a un hombre que a una mujer embarazada que a una mujer que no está embarazada. Todas las condiciones médicas y condiciones propias de cada persona hacen que tengamos que elegir fármacos distintos. Pero si está tomando el fármaco adecuado, no tiene por qué tener miedo porque la presión está controlada. Muchas gracias, doctor. Vamos al tema de la semana con don Roy Naranjo Abarca. Don Roy. Gracias, don José. Recordarles a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que en el programa aún tenemos abierta la línea digamos que de denuncias o de temas que quieran tratar y justamente pues esta semana vamos a ver un tema que nos envió don Víctor. No me dijo que
me pidió que no diera el apellido, pero muchas gracias a don Víctor. Vamos a ver si tenemos por ahí las imágenes. Esta es una acera que está cerca de la entrada de San Francisco de León Cortés, camino hacia San Pablo, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, pues el zacate invadió prácticamente la acera, solo queda un trillito. Entonces don Víctor nos manifestaba pues que hay personas que todos los días circulan o caminan por este lugar, entonces nos pidió el favor de que publicáramos esas fotitos y con mucho gusto para que las autoridades pues correspondientes les ayuden a los vecinos de esta comunidad. Pues parece que sí se usa bastante la acera y pues ya queda solo de una persona al paso. Entonces muchas gracias a él y recordarles que todas las personas que quieran enviarnos sus temas, nosotros con mucho gusto los vamos a Ahí perfectamente sale el tigre. Sí, en realidad sí. Bueno, para que tome nota las autoridades correspondientes. Un tema, don Fernando, usted que va a estar metido de lleno en política, las aceras de este país fatales, ¿verdad? Por todo lado, no solamente estas que son así vecinales, sino que también las aceras en los cantones, en las provincias, son un fiasco, lamentablemente, ¿verdad? Así es. Bien, don Fernando, nosotros podemos tratar muchísimos temas. Podemos hablar de la ley de extinción de dominio, que es una ley que ha estado criticando duramente don Fernando. Hay una ley contra el odio y político también, la ley es un proyecto que es la 20.174 que está en la Asamblea Legislativa, cuyo comentario se hizo viral estos días. Yo no estoy en redes sociales, pues usted me lo envió, yo lo compartí con otras personas, pero se hizo viral ese artículo. Don Fernando escribe en varios medios de comunicación, entre ellos La Nación y también en el periódico El Financiero. Ahí me dijo don Gustavo Elizondo que vio el artículo suyo de reactivación económica en El Financiero también. Él hizo un comentario al respecto. Y con él esta noche queremos hablar de varios temas, pero hay uno que a todos nos motiva, la reactivación económica. Generalmente es un tema de todos los días. Uno escucha a muchas personas que están en la actividad política, sobre todo, decir que lo que falta acá es la reactivación económica, que si se logra la reactivación económica, la situación de desempleo va a mejorar, que la situación económica va a mejorar. Pero la gran pregunta es, don Fernando, y por eso lo hemos invitado esta noche para que nos hable de este tema. ¿Qué es la reactivación económica y cómo se logra? Que es la parte que por donde veo todavía no se le ha dado en el punto, ¿verdad? Y es un tema fundamental para el desarrollo socioeconómico de Costa Rica. Indudablemente, don Aquiles. Mire, cuando nosotros asumimos el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Liberación Nacional en el año 2015, febrero del 2015 propiamente, yo ya no estoy en el Comité Ejecutivo, pero hago alusión como una referencia anecdótica, histórica. Lo primero que nosotros hicimos fue remitirle una nota al entonces presidente de la República, que era Luis Guillermo Solís, y decirle: mire, don Luis Guillermo, usted en lugar de estar pensando en impuestos, porque ya él estaba preocupado por el tema de los impuestos como una prioridad, y en lugar de estar constantemente diciéndole a la ciudadanía que el gobierno está en problemas, que el gobierno no tiene plata, usted lo que tiene que hacer es reactivar la economía. Y la reactivación de la economía se hace, yo personalmente, perdonen, le hice una carta al presidente Solís en ese tiempo, una carta extensa, diciéndole, ya en esa época, le estoy hablando de ya hace casi 5 años, ya en esa época, diciéndole lo que a mi criterio como secretario general del PLN, él debía, medidas que debía tomar, ideas para la reactivación económica, y en lugar de estarle diciendo a la gente y estarle insistiendo a la gente y metiéndole miedo a la gente, que bueno, que es finalmente a lo que se dedicó su gobierno. Yo en ese campo seguí insistiendo en los medios en que he tenido voz, seguí insistiendo en la necesidad cada vez que podía la reactivación, pero resultó que al final como que vamos a utilizar la expresión, exploté un poco, ¿verdad? A raíz de
esta componenda que hizo mi partido con el PAC para asumir el directorio legislativo y ver que lo que había tras la componenda era simplemente, esencialmente, el pacto de gobernabilidad que habían implementado, era simplemente el tema de los eurobonos, ¿verdad? Que no estoy diciendo que eso esté mal, ¿verdad? Pero los eurobonos, para que la ciudadanía entienda, los eurobonos es simplemente el proyecto de eurobonos, como se le titula, ¿verdad? Es simplemente la iniciativa del gobierno de adquirir deuda con euros a bajo interés. Eso está bien, pero eso no puede ser un proyecto de gobernabilidad de la oposición o la supuesta oposición. Pero don Fernando, usted dice con que, el gobierno. que usted le envió esa nota al presidente. Hace años, sí. Sí, en el 2015, que fue cuando se asumió. Pero el Partido de Liberación no había hecho nada al respecto hasta este momento, porque también doña Laura intentó una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que la Sala Constitucional la abortó. Sí, bueno. Y hubo ahí un convenio también entre doña Laura y don Otón Solís para que se diera esa ley. Sí, era un paquete fiscal, ¿verdad? Bueno, en esa ocasión no tuvo éxito, ¿verdad? En esa ocasión, de alguna u otra forma, debemos hacer algún tipo de autocrítica también, en el que el gobierno de Liberación en esa época, pues, digamos que debimos haber hecho un poco más en el tema de reactivación, pero el asunto fue tomando cariz de gravedad. Y entonces, como le decía, llegó un punto en que a mí sinceramente me enojó, me molestó sumamente ver que el plan de cogobierno era simplemente un acuerdo para que el gobierno se endeudara a bajo interés, pero esencialmente un gobierno un plan de endeudamiento, nada más eso era. O sea, era decirle al país, nosotros, Liberación y el PAC, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, en un plan país, y el plan país es endeudarnos a bajo interés. Pero da la idea que Liberación provoca eso porque Liberación tiene, ustedes como partido, la expectativa de que van a ganar las próximas elecciones, don Fernando. Y entonces pareciera que eso les beneficiaría, igual que les beneficiaría la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. Eso es una visión, si fue esa la visión con la que se hizo, es una visión tremendamente pobre, tremendamente limitada. Entonces, cuando se da eso, yo salgo me pronuncio en los medios y salgo diciendo básicamente dos cosas. Primero, una primera declaración donde yo digo, es una barbaridad que eso sea el plan, nada más. Lo segundo, las declaraciones mías fueron, digamos, en tres líneas de manifestación. Primero, decir que es una barbaridad que ese fuera el plan. Segundo, decir lo que debía hacerse, o sea, un plan de reactivación, y di algunas ideas que ahora voy a tratar de detallarlas más, ¿verdad? Y lo tercero era también una crítica de que el gobierno esté en otras cosas en las que no debería estar, y es en lo que realmente está concentrado el gobierno, y que también quisiera tener una oportunidad para hablarlas, porque esto es una barbaridad que el gobierno, en lugar de estar haciendo lo que ahora me parece, indicaré que debe hacer, esté concentrado en otras cosas que son lo que yo llamé en mi pronunciamiento, son majaderías. Entonces les decía que hago esa expresión, y yo lo que les digo es a los medios, les digo, miren, en lo que hay que concentrarse es en la reactivación económica y cómo usted logra la reactivación económica. Pero primero expliquemos qué sería reactivación económica para que la gente siga el hilo del tema, don Fernando. Bueno, la reactivación económica, para tratar de decirlo en un concepto muy sencillo, ¿verdad?, es el conjunto de medidas, de políticas públicas, ¿verdad?, público-privadas, dirigidas desde el gobierno, de tal forma que se implementen y la economía se dinamice, ¿verdad? Eso es esencialmente la reactivación económica. Siempre la reactivación económica
podría ser que la reactivación dependa no de una situación de gobierno, sino de un golpe de suerte, ¿verdad? Para dar un ejemplo, ¿verdad? Que aquí, voy a hablar una tontería, resulta que aquí la FIFA un día se le ocurra hacer diga, bueno, el Mundial del 2022 lo vamos a hacer en Costa Rica, o el 2026, bueno, eso ahí no hay ninguna política de gobierno, eso es un golpe de suerte, ¿verdad? Que per se va a reactivar la economía. Pero un gobierno responsable no puede esperar eso, un gobierno responsable tiene que implementar medidas, políticas públicas dirigidas a reactivar el aparato productivo del país. Eso, o sea, reactivar la economía es reactivar el aparato productivo. Entonces dejémoslo ahí porque ya para que explique lo que sigue, vamos a hacer la pausa, don Fernando. Okay. Entonces ya explicamos de qué sería para usted la reactivación económica. Sí. Básicamente un grupo de políticas públicas, privadas para reactivar el aparato, para dinamizar, para poner a caminar el aparato productivo del país. Bien, vamos a la primera pausa con los colaboradores del canal y ya regresamos hoy conversando con el doctor en leyes, escritor, gran escritor, por cierto, don Fernando Zamora Castellanos, y también no le podemos quitar ¿cómo se llamaría? El traje de político también, don Fernando. Bueno, me lo pusieron en el 2015. Joven político. Me lo pusieron en el 2015, ya eso ya va a estar difícil quitárselo. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Bueno, creo que estamos aquí con un poquito de mala comunicación, algo pasó. Bueno, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy conversando con el doctor Fernando Zamora Castellanos acerca del tema reactivación económica y cómo lograr esa tarea pendiente en Costa Rica. Vamos a darle un poquitito de espacio más para que nos explique cómo pretende don Fernando que se dé la reactivación económica, para luego entrar ya en preguntas completas. Nada más, don Fernando, si nos puede ponernos en términos de porcentaje del PIB, ¿cómo debería crecer Costa Rica para poder decir, estamos reactivando la economía, en qué porcentaje debería crecer? Aquí, digamos, en las épocas buenas de crecimiento, nosotros estuvimos creciendo al 6% del PIB. Exactamente. Bueno, yo creo que nosotros deberíamos aspirar, con esto que yo les voy a contar, digamos, aspirar a un 9 o un 10% de crecimiento del PIB anual. Eso sería, digamos, como hace Panamá. O sea, no estoy diciendo pero nada. Aquí en Costa Rica, en la historia, nadie lo ha hecho. Bueno, no, pero no estoy diciendo nada que sea de Marte. O sea, estoy diciendo que algo que es de a 1000 kilómetros de distancia. Bueno, aquí estamos en Los Santos, es más cerca. La frontera está a 600 kilómetros, es algo que sucede a 600 kilómetros de distancia. Panamá creciendo a un 9%, 8, 7, 9 y hasta 10 ha llegado a crecer. Entonces, con lo que yo explico aquí, estoy seguro que el PIB se elevaría por más del 6%. Entonces, ¿cómo reactivar la economía? Lo primero que tenemos que tener claro, o sea, un estadista tiene que tener claro de que para reactivar la economía usted tiene que tener cuatro presupuestos, principios cuatro principios básicos, esenciales a entender, o 4 principios sobre cómo reactivar la economía. El primer principio o presupuesto es tener claridad de que para dinamizar o para establecer políticas públicas de verdadero crecimiento, esas políticas públicas deben ser esencialmente servicios que el país dé al exterior. Ese es el primer principio. No estoy diciendo que los servicios domésticos nuestros, o sea, lo que hagamos entre nosotros como sociedad, no necesariamente dinamice la economía. Hay muchas cosas que se hacen y que pueden colaborar con el crecimiento de la economía, ¿verdad? Pero lo que realmente hace crecer en grande el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y lo que en el pasado a nosotros nos hizo crecer en grande el Producto Interno Bruto cuando crecíamos al 6%, eran exportaciones, servicios, turismo, ¿verdad? Agroindustria, pero agroindustria esencialmente
en función de la exportación. Cuando empezamos a darle servicios al extranjero, cuando empezamos a vender al extranjero, cuando empezamos a atraer turismo y obtener recursos del extranjero, bueno, esos son servicios, ¿verdad? La economía empieza a recibir inyección de capital de afuera y entonces la economía doméstica crece. Voy a terminar de explicar este primer principio de una forma muy coloquial, ¿verdad? Difícilmente usted va a hacer crecer su economía doméstica si un padre un día se levanta una buena mañana y dice, bueno, aquí estamos muy mal, esta casa estamos muy mal, tenemos que reactivar o tenemos que crecer nuestros ingresos, así que les voy a empezar a dar a ustedes o a vender, a decirle a los hijos o a los mismos familiares, les voy a empezar a vender servicios y o sea, eso no suena lógico. Lo lógico es, ¿verdad? No opera así. Si un hogar, si una familia quiere crecer, pues obviamente tiene que pensar en darle servicios a la comunidad, no a su propia familia. Bueno, igual, más o menos igual sucede en una sociedad nacional, ¿verdad? La economía, para que realmente crezca y realmente si se reactive de forma potente, lo óptimo es ligar esa economía al mundo, ojalá al mundo desarrollado o al menos al mundo exterior, o sea, a otros países. Ese es el primer presupuesto que tenemos que tener claro. ¿Por qué quiero decirlo? Porque aquí yo he oído gente diciendo, ¿verdad? Y aclaro este punto primero, porque yo he oído gente diciendo que, no, pero si aquí vamos a reactivar la economía, el tren interurbano, eso va a reactivar la economía. Bueno, el tren interurbano nos va a dar servicios a nosotros mismos, a los mismos costarricenses, ¿verdad? Eso va a permitir que, pues de alguna u otra forma se dinamice el transporte, cosas... La construcción per se. Pero es que no es un servicio que le damos... Eso en alguna medida va a mover la economía, pero no es un servicio que estamos dando al exterior. O sea, eso no es abrir la economía costarricense al mundo, no, eso es inyectar inversiones, eso es simplemente una gestión doméstica, ¿verdad? Y ese tipo de proyectos, si bien colaboran con el crecimiento económico, no son verdaderos proyectos para dinamizar la economía. Por eso, porque me han puesto ese ejemplo, es que quería hacer esta primera aclaración. El primer precepto, ¿verdad? El primer precepto o principio, o como quiera decirse, el primer precepto es que una economía dinámica es una economía que está ligada al mundo internacional y ojalá al mundo al primer mundo, al mundo desarrollado. El segundo elemento, el segundo precepto de la reactivación económica es que la infraestructura, la inversión en infraestructura, históricamente se ha demostrado, en la historia, no de Costa Rica, en la historia humana, históricamente se ha demostrado que la infraestructura reactiva la economía. Lo segundo, el tercer precepto es la inversión en servicios tecnológicos. O sea, cuando una sociedad ha implementado o absorbe técnicas novedosas, llámese en la Edad Media el molino, ¿verdad? Que fue lo que hizo cambiar el molino de viento y el molino de agua. El molino eso transformó la economía feudal, agraria, europea en lo que llegó a ser la revolución industrial, el molino. Entonces, puse ese ejemplo histórico para indicar un precepto básico, un principio básico. Los servicios tecnológicos, o sea, el aumento de la técnica, del uso de la técnica en una sociedad, eso va a reactivar la economía. Entonces, tercer principio, servicios tecnológicos. Cuarto y último precepto que es importante es energía. La inversión en energía reactiva una economía. Entonces, sintetizo: servicios al exterior, ¿verdad? Ligar la economía al exterior en inversión de infraestructura, de servicios tecnológicos y de energía. Esas tres. Si nosotros logramos implementar
proyectos de alto calado, de gran calado, basándonos en esas cuatro columnas, una de esas 4 patas de la mesa, nosotros vamos a lograr reactivar la economía. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero concrete cuáles serían, cómo lo haría usted ya en proyectos específicos. Claro que voy a citar ejemplos. Voy a empiezo hablando por infraestructura. En infraestructura. El aeropuerto de la zona sur, ¿verdad? Aquí hay otro principio y es que, ya lo decía bien Jeffrey Sachs, lo que genera desarrollo, las sociedades más ricas son las sociedades que logran intercambiar bienes, servicios y personas con el exterior más fácilmente. ¿Qué hace un aeropuerto? Un aeropuerto facilita el constante intercambio de personas, bienes y servicios con el exterior. Entonces, el aeropuerto de la zona sur, que aquí hay un proyecto interesante que yo lo conozco de gente seria, que por supuesto no ha tenido apoyo del gobierno, no ha tenido ningún tipo de política pública a su favor, pero que tienen un plan para que ese aeropuerto ojalá esté en Pérez Celedón. Un aeropuerto similar al que tiene Guanacaste y al que en este momento es lo que está salvando la economía guanacasteca. O sea, lo que está salvando en este momento la economía guanacasteca es el flujo de turismo, no grande, es un flujo pequeño, pero ese flujo, esa gotita de turismo que le entra a Guanacaste es lo que de alguna u otra forma está sosteniendo la economía guanacasteca. Bueno, aquí hay que dinamizar la economía, con un aeropuerto dinamizar la economía de esta parte del país, que es la parte sur. 2, en infraestructura, está demostrado que la gran área metropolitana va a tener serios problemas de tráfico aéreo en muy pocos años. ¿Cómo es posible que el gobierno, sabiendo esa realidad, que la gran área metropolitana va a tener serios problemas de tráfico aéreo, cancela el proyecto de Orotina? Bueno, que los terrenos no eran los adecuados. Bueno, para eso está el gobierno, para buscar nuevos terrenos, si es que esos terrenos, porque lo que yo he investigado, y porque yo, antes de hablar de esto, no es que a mí no me gusta, o sea, yo cuando hablo con seriedad de las cosas, porque las he investigado, he hablado con los expertos, me he documentado, para precisamente, eso creo que un estadista, esa es la responsabilidad de un estadista, cuando opina y dice, es porque ya sabe lo que está diciendo. Entonces, lo que me dicen del aeropuerto de Orotina, es que aparentemente en donde lo pensaban hacer, había que hacer mucho, digamos, relleno de material para la planicie, que es claro, para hacer un gran aeropuerto, mucho más grande que el de Juan Santamaría, el de Alajuela, había que meterle mucho material. Entonces, en esos proyectos, esas fincas, digamos, que estaban expropiando, ahí no procedía, ¿verdad? Pero por supuesto que en las zonas hay otras cerca de esas zonas, o incluso me dicen que en Grecia también hay planicies importantes en donde perfectamente ahí se puede establecer el aeropuerto de la gran área metropolitana. Me dicen que tenemos que ir a una nueva pausa, don Fernando. Okay. Entonces quedamos ahí en el aeropuerto. En ese segundo. En la infraestructura, el segundo tema de desarrollo. Sí. Vamos a la pausa y ya regresamos hoy conversando con el doctor en leyes, don Fernando Zamora Castellanos, acerca de la reactivación económica y de cómo podría, desde la óptica de don Fernando, darse esta reactivación en Costa Rica, que tanto requerimos, porque sí, a veces se siente que la economía no está siendo benévola con nosotros y bueno, lo vemos ahorita en la cantidad de locales que se están desocupando, gente desempleada, empresas que se van del país y eso pues genera preocupación a todos los costarricenses. Regresamos en un instante. De esas sierras de Tarrazú y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Tenemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión, un canal de Copesantos RR, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche, y también la gente que nos puede escuchar por Radio Cultural Los Santos.
y don Andrés Piedra Fallas, que está en Madrid. Le mando un saludo, don Fernando. Andrés Piefal, mi buen amigo. Un saludo a Andrés Piefal, claro que sí. Se la está tirando bien allá en Europa. Sí, ahí. Ojalá que no sea el gallo, ¿cómo se llama? El gato negro de Keylor. Bien, estamos hablando con don Fernando Zamora Castellanos acerca de la reactivación económica. Y hay preguntas, don Roy, doctor. Sí. Ya don Fernando nos ha ido exponiendo cuáles son sus puntos de vista o cuáles son los grandes ejes en base a los cuales él considera que se puede dar una reactivación económica. Recapitulando, es servicios al exterior, infraestructura, inversión en servicios tecnológicos y también energía, reactivar la energía en Costa Rica. O sea, exacto, proyectos energéticos. Proyectos energéticos, que eso pues también tiene hay mucha controversia al respecto, ¿verdad? Bueno, hay que romper como el nudo gordiano, como hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano, con una espada romper esa controversia y tomar decisiones. Entre ellos está el hermano del doctor Roldán, fijando posiciones al respecto. Tal vez un comentario relacionado a lo que mencionaba don Fernando en el segmento anterior. Noticias o notas que estaba revisando del 2015 para acá. Por ejemplo, otra industria alimentaria se va de Costa Rica, cierra cadena de fast food en Costa Rica, exportadora de flores cierra en Costa Rica y se traslada a Guatemala, trasladan planta textil de Costa Rica a El Salvador, y así innumerables. Costa Rica, una franquicia cierra operaciones, firma costarricense de plástico se traslada a Nicaragua. Entonces, de hecho, agreguémosle esto, sí, porque es lo que le iba a preguntar yo, o sea, ¿cómo podemos reactivar la economía? ¿Cómo podemos atraer inversión extranjera si tenemos la electricidad más cara de Centroamérica, tenemos la gasolina más cara de Centroamérica, tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social? Lo que nos cuesta las garantías sociales en realidad es muy costoso para las empresas extranjeras. Estamos mal en el tema de seguridad, ya la delincuencia está, como lo escuchábamos hace 15 años en El Salvador y Honduras, pasa aquí en Costa Rica ahora. Nos acaban de bajar de categoría como país en seguridad en el tema de aeropuertos. O sea, no veo yo cómo lograr que pasar de 2.7, que es lo que va a crecer Costa Rica según el Banco Mundial este año, el 2.7 porcentual, a lograr 6%. Yo veo difícil, hay que empezar por hacer un cambio radical. Con estos proyectos, 6 no, 9%, se lo puedo asegurar. Si estos proyectos, si viniera un gobierno, como dicen popularmente, con el cuchillo en la boca, como hacía Tarzán cuando se iba a ir a cazar al río, con el cuchillo determinado. Es que, Jorge, es que aquí el punto es que ser estadista es levantarse el 8 de mayo en el estrado donde él inaugura su gobierno y decir para dónde vamos. Eso es un estadista. Estas cosas, un presidente no puede llegar a sentarse y empezar a escuchar y decir, mira qué interesante, sí, eso. O sea, el estadista tiene que tener claro de que el 8 de mayo en que asume, digamos en este caso el 2022, el 8 de mayo él va determinado con los planes claros y que va a levantar el aeropuerto de Orotina o donde sea en el área metropolitana con posibilidades reales, con estudios, que va a hacer el aeropuerto de la zona sur, por ejemplo, y sigo dando ejemplos, que va a hacer una línea transcontinental de tren, en donde va a levantar un puerto en el Caribe Norte, París-Mina, y otro en Coajiniquil, donde hay una llanura, ahí donde se puede conectar un tren, ¿verdad? Y que puedes ofrecer y competir con el canal de Panamá y que te va a traer eso por peajes, ¿verdad? Muchísimo dinero en puertos y en la línea transcontinental interoceánica, porque vas a poder llevar mercadería del Caribe al Pacífico en mucho menos tiempo de lo que lo hace y mucho más barato de lo que lo hace un barco del canal de Panamá, ¿verdad? Cuando un presidente tiene claro eso y que cuando lo anuncia sabe que va a enfrentarse con los ambientalistas, que sabe que va a tener que negociar con ellos y que por Costa Rica hay que llegar a hacer un proyecto de eso sin que signifique un daño al ambiente, ¿verdad? Cuando sabe que el 8 de mayo tiene que anunciar, por ejemplo, la reactivación de los trenes, ¿verdad? Para bajar precisamente costos
de los trenes de mayor velocidad que unan el área metropolitana con los puertos, el del Caribe, que aquí existían y que lamentablemente en un gobierno nuestro se cerraron. Pero hay que pensar en que eso si es mucho más barato que el transporte por furgón, por container, por trailers, ¿verdad? Ese tipo de medidas, los dos aeropuertos, el canal interoceánico, por ejemplo, un parque ecotemático, ya no hablando de infraestructura, sino de servicios tecnológicos, un parque ecotemático. En Cancún, lo que llaman el estado, en realidad nosotros lo conocemos como Cancún, pero es el estado de Quintana Roo en México. El estado de Quintana Roo, Jorge, en los primeros 12 días de diciembre atrajo 1 millón de turistas. ¿Usted sabe cuánto atraemos nosotros? Realmente los expertos aquí dicen que 2 millones según la estadística, pero los expertos saben que de esos 2 millones, medio millón... Por ahí tenemos las pirámides. Medio millón son... No, en Quintana Roo es en los el Carmen y... medio millón no son de turistas, en realidad son extranjeros que dicen que vienen como turistas, pero vienen a trabajar, nicaragüenses, en fin, migrantes. Realmente lo que a Costa Rica viene, turismo al año, es medio millón de ciudadanos, de turistas. El estado de Quintana Roo, solo en los primeros 12 días de diciembre, yo vi la estadística, atrajeron 1 millón de turistas por los parques ecotemáticos. ¿Y qué tenemos nosotros que envidiarle en ecología? Porque son parques ecotemáticos, como decir en Florida Disney, pero ahí la temática no es ecológica. En el caso de Quintana Roo sí es ecológica, ¿verdad? Está Xcaret, Celá, varios parques en donde vos te hacen un ambiente, digamos, a estilo laboratorio, te encierran un ambiente temático, ecológico, y entonces vos vas con tu familia y tenés derecho a un montón de experiencias. Pues eso implica mucha tecnología, en realidad es un servicio tecnológico y a la vez turístico. Mucha tecnología donde te hacen canales donde vos puedes ir a hacer casi que un rafting ultra seguro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ahí, solo ahí, 1 millón, ¿cuánto? En 12 días atraen, claro, en temporada alta, pero meten en 12 días lo que nosotros metemos en un año, teniendo nosotros las mismas bellezas ecológicas que ellos. Entonces, un parque ecotemático que aquí se intentó, pero a lo chapucero, con Discovery en el gobierno de Luis Guillermo. Al final parece que, según lo que me informan, como que era una gente más bien estafadora y era todo un fiasco y era una mentira. Pero si un gobierno realmente negocia, ¿verdad?, con los expertos que saben hacer esos parques, e instalamos un parque ecotemático digamos, al margen, no dentro, por supuesto, no dentro de un parque natural, pero al margen, cerca de los parques, en zonas que ya no son parque natural, pero que esté cerca, donde ahí está un ambiente controlado, donde las familias puedan ir, ¿verdad?, con un montón de atracciones interesantísimas y donde además puedes hasta llevar a la persona a visitar ciertas áreas de esos parques naturales tan bellos que nosotros tenemos. O sea, en un parque ecotemático, otro proyecto perfectamente realizable en materia de servicios tecnológicos y turísticos, ¿verdad? Estamos hablando con eso de infraestructura, estamos hablando con eso de servicios tecnológicos, energía. Hablemos ahora de energía, que a usted con toda la razón le preocupa y es conocido, ¿verdad? Aquí nosotros, la peor dependencia que nosotros tenemos, o sea, a mí lo que más me indigna es saber que la peor dependencia que nosotros tenemos, nosotros podríamos salir de esa dependencia, que es la dependencia del petróleo. Aquí nosotros, lo que hemos hecho en materia de energía eléctrica ha sido realmente un orgullo para nosotros como costarricenses, lo que en materia de energía, sobre todo hidroeléctrica, se ha hecho, y sabemos que gran parte de la energía que consumimos durante el año es energía, lo que llaman energías autosostenibles, energías limpias a través de la energía hidroeléctrica. Bueno, aquí hay que empezar a pensar que, bueno, no solo, o sea, sobre todo en verano, ¿verdad? Y además el petróleo que nosotros importamos para el parque automotor nos genera una contaminación que es mucho mayor que la que nosotros generaríamos si explotamos el gas natural, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no pensar en explotar el gas natural? Está bien, no explotemos el petróleo porque es muy contaminante, pero ¿por qué no explotamos el gas natural si ya el Colegio de Geólogos ha dicho hasta la saciedad que Costa Rica está parado no solo, sobre todo en nuestro mar territorial y patrimonial,
estamos parados en pozos de gas natural, digámoslo así, en reservas de gas natural. Entonces, gas natural y biocombustibles a través de la palma de coyol, que es una especie incluso reforestadora, que puede hasta que nace la palma de coyol hasta en tierras laderosas. Yo sé de lo que le estoy hablando porque yo vi los estudios y tuve la oportunidad de estudiar las investigaciones de don Ricardo Solera, un experto, tal vez uno de los hombres que más sabe, y si me está viendo, no sé, Ricardo, un saludo. Uno de los hombres que más sabe de materia energética en este país, o biocombustibles, incluso ganó un premio donde le dieron una fuerte suma para que él invirtiera en su proyecto costarricense de biocombustibles, que es un proyecto pequeño, pero que perfectamente el Recope, si transformamos al Recope, ¿verdad? Ese elefante blanco que nosotros tenemos, lo transformamos en una empresa ya no de importación de petróleo y distribución, que es lo que es, en una empresa de combustibles alternativos, que es lo que debería ser, ¿verdad? Todos los proyectos como los de Ricardo Solera podrían impulsarse desde el gobierno y Costa Rica poder empezar a sembrar muchísima palma de coyol, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad con eso de dinamizar la agroindustria, ¿verdad? Sobre todo, repito, en tierras laderosas. Aquí nunca vamos a hacer, porque estas son tierras muy fértiles, las de los Santos, pero en tierras laderosas, tierras secas, como sobre todo cercanas al Pacífico, ¿verdad? En donde podríamos cultivar mucha palma de coyol y no, junto con el gas natural, dejar de importar petróleo. Me dicen que tenemos que ir a la última pausa, don Fernando. Todo nuestro parque automotor podría estar abastecido con siembra de palma de coyol, reactivando el agro, y con gas natural. Y se acabó los 2.000 millones de dólares al año que nosotros gastamos en importar petróleo. Imagínense lo que es eso metido en la economía costarricense. Eso sí es, porque hay dos formas de ganar mucho dinero: o vendiéndole al exterior, o dejando de comprarle y el dinero queda aquí, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma en donde podríamos reactivar al 9 al 10% del Producto Interno Bruto, nuestra economía, entre otras que no he tenido chance, o no creo que me dé chance de hablar de todas. Bien, vamos a la última pausa con los colaboradores del canal y regresamos hoy conversando con el licenciado Fernando Zamora Castellanos. Regresamos un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. También por Facebook, por Radio Cultural Los Santos. Doctor, hoy en noche tenemos al doctor Ricardo Sáenz. Sí, Ricardo Sáenz va a venir a hablar sobre enfermedades de los miembros inferiores, enfermedades circulatorias, sobre todo enfermedades venosas y arteriales. ¿Cómo se llama? ¿Especialista en? Él es especialista, en realidad él es médico general, pero tiene una especialidad en el uso de ultrasonido para miembros inferiores. Excelente. Yo digo mucho, doctor Zamora Castellanos, yo le compro todas las ideas: servicios al exterior, infraestructura, energía, inversión en servicios tecnológicos y en energías, generar más energía. ¿Cómo convencer a los partidarios del Partido de Liberación Nacional? Porque siempre, cada vez que un político lanza una idea, tiene 10 enfrente en contra, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está el problema, porque para usted es muy fácil decir que sería excelente vender servicios al exterior, ¿verdad? ¿Qué servicio le vamos a vender al exterior si ya tenemos la frontera, por ejemplo, agrícola está agotada? No, pues acabo de La Palma. Acabo de dar un montón de ejemplos. No, La Palma no sería servicio al exterior. Vea, le di en este instante le di, y no he podido terminar de dar otros ejemplos, pero ya le di 4 ejemplos y se los repito. Servicio al exterior, un aeropuerto internacional, ¿verdad? No es, okay. Un aeropuerto internacional en la zona sur. ¿De qué más servicio al exterior que eso?
más servicio al exterior, ampliar, hacer un verdadero aeropuerto que compita con el Tocumen o el Tomás Torrijos de Panamá, un hub, lo que llaman un hub, hub es un aeropuerto de gran calado en donde se convierte, como decir, en un punto de escala. Ahí pareciera que no hay problema en cuanto a la infraestructura, porque todo el mundo cree que eso debe hacerse. No todo el mundo lo cree, sino que aquí casi nadie, al contrario. Sí. Mire, aquí pero más bien se abortó. Todo el mundo cree lo que todo el mundo cree es lo contrario, que nada se puede hacer. Por eso se abortó lo de Claro, nadie quiere hacer nada y no se puede hacer nada, y esa es o sea, estamos en el modo, como dirían los muchachillos ahora, en el modo no, nada se puede hacer, no, mira, un tren, otro ejemplo que le di, que más servicio al exterior que un canal transcontinental donde usted le diga al mundo, ya no vayan a Panamá, vengan a Costa Rica a trasladar su mercadería del Pacífico al Caribe, del Caribe al Pacífico. Sí, eso sería desde Costa. Más servicio al exterior que eso. Lo que pasa es que lo que creo yo es que los políticos no se caracterizan. Yo quiero ser un político en ese sentido y lo traté de ser en mi Secretaría General, a pesar de que eso es un puesto pues, muy limitado, se limita a una realidad partidaria y estricta, pero yo traté de ser y por lo menos en las oportunidades que he tenido, y si algún día llego a tener más oportunidades de ejercer la actividad política, yo quiero ser un político, o sea, quiero seguir la línea de ser un político que en lo que estoy, en lo que hago me caracterizo, carácter. Los políticos lo que necesitan hoy es carácter, decirle el político debe liderar, no puede ser posible que aquí se plantea una cosa, ya aparecen 3 personas diciendo no se puede, entonces ya no se pudo. Eso es la diferencia. Usted que lo conoce bien, tiene carácter para hacer todo eso que acaba de plantear. Eso fue la diferencia que existió entre Neville Chamberlain y Churchill, ¿verdad? Digo, para dar un ejemplo, ¿qué era la diferencia entre Churchill y Chamberlain? Uno era un político sin carácter que llevó a Gran Bretaña a una crisis, a la peor crisis internacional de su historia, ¿verdad? Subordinado a los intereses del Tercer Reich, y el otro era un político con carácter que dijo, que vaticinó el problema y que dijo lo que debía hacerse. Y ojalá me dé tiempo porque quiero también señalar y denunciar las majaderías en las que está este gobierno, ¿verdad? Y que en lugar de estar en eso, que a grandes rasgos de lo que yo he hablado, me ha faltado hablar de otros ejemplos, pero en lugar de estar en eso, están otras majaderías de las cuales hay que denunciar y de las que usted más o menos citó al inicio. Doctor, ¿Cómo reactivar la economía pero a corto plazo? Porque son propuestas buenas, pero mientras sembramos La Palma, mientras construimos los aeropuertos, en un país donde todo dura un montón, mientras hacemos el canal seco, ni siquiera se podría, logrando usted ser presidente, no lo podría, nada de esas 3 cosas, verlas concretadas durante su administración. No. Entonces, ¿cómo activar la economía a corto plazo? ¿Qué es lo que ocupamos? Nos ocupamos respirar, nos estamos ahogando. Totalmente claro lo que usted ha dicho, yo se lo tengo claro. Es más, pues se lo voy a responder rápido porque yo ya lo tengo claro. El próximo presidente será un Moisés. ¿Qué significa un Moisés? Un hombre que llevó a su pueblo a la tierra prometida, mas él no entró en ella, ¿verdad? Igual que los grandes estadistas, sí, pues no pudo llegar nunca. O sea, los grandes estadistas sientan las bases de lo que va a hacer grande a una nación, y muchas veces ellos no disfrutan de esos logros. O sea, no cortan el cinto de inauguración. Pero yo difiero, mi querido Jorge, y digo mi querido porque a Jorge yo lo conozco desde que éramos ambos unos adolescentes. Yo difiero en que eso no va a activar de inmediato. Mire, Jorge, yo le aseguro que un presidente que el 8 de mayo se levanta en ese estrado y diga, anuncio el decreto para esto y esto y esto y estos proyectos, eso inmediatamente, mire, la economía, primero que todo hay que tener algo claro, la economía muchas veces, la economía está muy influida, y eso no lo digo yo, eso está muy influida por los estados emocionables, o sea, es casi un fenómeno también sociológico. Lo económico es un fenómeno también sociológico, está muy influido por los niveles de actitud emocional de las poblaciones. Eso te lo dice, eso lo sé porque yo he leído economía, algo de economía, y bueno, nuestro compañero Roy, que sabe también de economía, no me dejará mentir, la economía está muy influida por lo emocional, ¿verdad? Si usted tiene 2 presidentes seguidos como estos de Alvarado y Solís, este muchacho
metimos un muchacho, que eso es un muchacho, eso es un muchacho. Nos quedan 2 minutos, sí, nos quedan 2 minutos, pero quiero que Roy le haga una consulta. Ajá. Si usted lo que anuncia es que el país está endeudado, que mire qué más me lo dejaron, que el gobierno está quebrado, si eso es lo que usted anuncia un 8 de mayo, inmediatamente eso es lo que va a recibir, es casi que es un principio espiritual, se llama la ley de la compensación, lo que usted siembra y lo que usted declara, eso recibe. Por el contrario, si usted anuncia que va a hacer todas esas medidas, eso inmediatamente no solo reactiva la actitud emocional del costarricense, sino que además en la práctica la gente empieza a movilizar, empiezan las empresas, mira, aquí vamos a entrar en esos concursos, vamos a tener que contratar personal, empiezan las empresas internacionales a participar en los concursos para hacer el parque ecotemático, para hacer eventualmente el canal interoceánico, para hacer el aeropuerto de la zona. Empieza sí reactiva inmediatamente, porque la construcción de todo eso, ya por sí solo, eso es como cuando usted va a hacer una casa, usted está reactivando la economía del constructor. Claro. La suya va a gastar, pero la del constructor la reactivó. Sí. Nos queda 1 minuto. Debe el país dejar ya la cacería de brujas, don Fernando, dejar de señalar que este robó, que este tocó, que este cogió y enfocarse en otra cosa. No, si tiene que seguir en eso, si estamos llenos de pillos. Vea lo que pasó ahora, parece que a una ministra la ponen en el BID, creo que a la ministra de Economía, la ponen en el BID para que tenga inmunidad, porque tiene un problema penal el esposo, entonces el esposo, al ser esposo de ella, también tiene una inmunidad. Bueno, yo no soy de decir nombres, pero ya usted, entonces tiene inmunidad, si estamos, en eso hay que seguir. Vea lo que pasó lamentablemente con este caso de mi mismo partido, de un presidente legislativo que legisla, ¿verdad? Y que deja de hacer oposición para establecer todo un paquete fiscal en donde él mismo se beneficia de la amnistía. No, eso sí hay que seguirlo denunciando. Lo que también hay que seguir denunciando es la barbaridad de que este gobierno, en lugar de estar en todo esto, este muchacho, en lugar de estar Alvarado, en lugar de estar en todas estas cosas, lo que está en estas majaderías, que ya no me dio tiempo lamentablemente de denunciar, pero en estas majaderías de proyectos de antivalores, de aborto, de una educación sexual, que es necesarísima la educación sexual, pero una educación sexual totalmente hedonista, sin ningún tipo de orientación en principios ni valores, sino una educación sexual al revés de lo que debe ser la educación sexual, proyectos como el de la extinción de dominio, proyectos absurdos que violentan la constitucionalidad del país, en fin, en lugar de estar en lo que deben estar, ¿verdad? Ahí están pudiendo a ver cómo aprueban el aborto, cómo ojalá... Se nos acabó el programa, don Fernando, lamentablemente siempre con usted nos pasa esto porque usted tiene bastante que decir. Don Jorge Eduardo Sánchez me dijo que lo trajera a él, pero a discutir con usted en un programa. ¿Perdón? Don Jorge Eduardo Sánchez quiere venir a enfrentarse a usted en un programa nuestro. Así es que no sé si usted públicamente me acepta el reto para programarlo. No hay problema. No sé qué estará... ¿Qué es lo que don Jorge Eduardo, digamos, disiente de lo que yo... No, quiere pues, compartir. Compartir. No, es un gozo. No compartir en el mismo tema político, pues son contrarios, ¿verdad? Ajá. Pero estar en una sobremesa. Exactamente. Jorge, primero un saludo a Jorge Eduardo, le tengo una gran No lo está estima. viendo ahorita, pero él se dio cuenta que estaba por acá, entonces me dijo que... Bueno, yo le tengo una gran estima a Jorge Eduardo, un buen político, que es de un partido contrario al que yo he pertenecido siempre, pero yo creo que es una persona muy estimable, Jorge Eduardo tiene una gran don de gentes. Don de gente esa persona que vos te dice hola, ya te cae bien y no sabes por qué. Él es así, por eso es que ha sido 2 veces diputado. ¿Puede diputado. un candidato a Liberación influir realmente para que haya un diputado de la zona de los Altos? Sí, esa es una posibilidad real y yo creo que sería muy interesante. El gran problema que tenemos aquí, estamos en una paradoja, ¿verdad? Realmente técnicamente hay muy pocos diputados, hay zonas que probablemente les cuesta muchísimo tener un diputado como esta región de Los Santos, ¿verdad? Pero a la vez, a como están las cosas, tiene razón la gente de no querer que hayan más diputados, ¿verdad? Sí, porque
a como están las cosas, yo justifico y les doy la razón a los que dicen no más diputados, ¿verdad? Pero sería algo muy interesante y muy importante para la región que pudiera tener. Don Fernando, nosotros nos comprometemos para que, ya usted nos dijo que sí, para que seguir viniendo al programa, porque es importante tener sus distintas posiciones políticas. De por sí yo voy a reconocer algo, que para mí realmente yo aquí no es un sacrificio, porque esta región es tan linda que yo me vengo aquí y es como un paseo. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos día de noche en una edición más del programa Hablemos. Hoy hemos compartido con el doctor en leyes, escritor y político costarricense, don Fernando Zamora Castellanos, a quien vamos a tener muchos programas más, así como a todos los políticos que de aquí en adelante van a estar jugando en la arena política costarricense. Ya algunos de ellos me han hablado para que los traigamos aquí al programa, entre ellos también don Sergio Mena. Así es que vamos a tener aquí un desfile de políticos en el futuro, además de los temas tradicionales del programa Hablemos. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches.